Peligro en la carretera. 3 relatos de terror de traileros. Episodio 2. Saludos, noctámbulos, a este rincón donde las carreteras se entrelazan con lo desconocido. Soy el señor Nocturno, tu guía en esta travesía por las sombras, donde el asfalto y el misterio se fusionan en 3 escalofriantes relatos de terror en carretera. Aquí, en mi espacio de lo enigmático, te invito a dejar atrás la seguridad de la luz y adentrarte en las profundidades de la oscuridad, donde los camiones surgen y las sombras murmuran secretos ancestrales. Prepárate para sentir el escalofrío en tu espina dorsal mientras seguimos a valientes camioneros que se enfrentan a lo inexplicable, lo sobrenatural y lo impensable en su travesía solitaria. A medida que avanzamos, la tensión crecerá, el misterio se intensificará y las historias cobrarán vida, transportándote a un reino donde el terror acecha en cada curva de la carretera. Así que, ajusta tu cinturón, adéntrate en la neblina de lo desconocido y acompáñame en este viaje escalofriante. Esto es, la trilogía de historias de camioneros. Prepárate para enfrentar tus peores pesadillas mientras recorremos estas carreteras malditas. Visiones en la niebla. Era bien entrada la noche cuando comencé mi habitual ruta de reparto por la solitaria carretera rural 55. Una espesa niebla había caído repentinamente, reduciendo la visibilidad a escasos metros de distancia. Encendí las luces frontales y avancé con extremo cuidado, atento a cualquier posible peligro en la ruta. El viento aullaba entre los árboles del bosque circundante y el sonido se mezclaba espeluznantemente con susurros fantasmagóricos que parecían provenir de ninguna parte. Prendí la radio para romper el inquietante silencio, pero solo se percibía una estática hueca, como si alguna fuerza desconocida estuviera interfiriendo las transmisiones. Mientras avanzaba, la sensación de que algo invisible me acechaba desde la oscuridad iba en aumento. El camión se estremeció repentinamente, como si algo hubiera rozado la parte trasera del tráiler. Miré por todos los espejos, pero solo se veía niebla. De repente, la silueta indistinta de lo que parecía una pequeña niña vestida de blanco apareció en el camino. Frené bruscamente, pero la visión se esfumó en la neblina antes de poder distinguirla bien. Tras unos instantes de desconcierto, retomé la marcha. Debo estar más cansado de lo que creía, me dije, intentando encontrar una explicación racional. Pero instantes después, volví a verla parada al costado del camino, observándome fijamente con sus ojos negros mientras el viento agitaba su cabello rubio. Esta vez no me detuve y seguí mirando al frente, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Al verificar por el espejo, no había nadie allí. Pensé que lo mejor era concentrarme en el camino e intentar llegar cuanto antes a mi destino. Pero repentinamente la radio cobró vida, emitiendo una débil voz infantil que tarareaba una espeluznante melodía. La apagué de inmediato, convencido de que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces que escuché unos leves pero inconfundibles golpecitos en la ventanilla del copiloto. Esta vez estuve a punto de perder el control del camión, que se tambaleó peligrosamente mientras yo luchaba por enderezarlo. Cuando logré estabilizarlo, miré sobresaltado hacia la ventanilla, pero no había nada allí. Solo la niebla, cubriendo cualquier atisbo de vida. Seguí adelante, debatiéndome entre la idea de detenerme o continuar la marcha. Pronto mis dudas se disiparon cuando la enorme silueta de un camión surgió de repente justo frente a mí en el carril contrario. Esquivé por reflejo y mi tráiler derrapó hacia la banquina, levantando una cortina de agua por el camino. Tras detenerme agitado y comprobar que no venía nadie en dirección opuesta, contemplé sin comprender la solitaria carretera que se perdía en la lechosa bruma. Golpeé el volante, sin saber si estaba perdiendo la razón o había algo inexplicable ocurriendo. Decidí que lo mejor era escapar de allí lo antes posible. Pero cuando me disponía a acelerar, una pequeña mano surgió de improviso desde la niebla, impactando contra el vidrio del conductor. Solté un grito de pavor. La mano, pálida y de aspecto casi espectral, se retiró lentamente hasta disolverse en la bruma.
En ese momento perdí toda compostura. Aceleré el motor y me lancé a toda velocidad por el tramo de carretera envuelto en niebla. Las visiones espeluznantes parecían materializarse a mi alrededor. Manos, rostros y voces susurrantes surgían desde la cortina de niebla, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, mientras yo apretaba el acelerador enloquecido. Finalmente, las luces de un poblado aparecieron en lontananza, señal de que había escapado de aquella carretera maldita. Aminoré mientras recobraba el aliento, sin dejar de mirar por los espejos, temiendo que las visiones reaparecieran. Pero todo permanecía en calma ahora. Ya en la seguridad de la interestatal, dejé atrás los horrores que había presenciado. Aunque una creciente sensación de pavor se apodera de mí cada vez que la niebla me envuelve en la oscuridad. Porque ahora sé que hay fuerzas ocultas entre las sombras, esperando el momento para manifestarse ante cualquier incauto que transite en su dominio. El camionero y la voz fantasmal. El sol se estaba poniendo cuando Carlo inició su acostumbrado recorrido nocturno de entregas por la carretera rural 55. La esperaban varias horas de viaje en soledad antes de llegar a destino. Encendió la radio para mitigar el silencio y sintonizó su estación favorita de rock clásico, lista para acompañarlo en el trayecto. A medida que avanzaba y la noche caía alrededor, Carlo luchaba contra el cansancio y el sopor. Decidió detenerse en la estación de servicio próxima para comprar una bebida energizante. Eso le ayudaría a mantenerse despierto. Mientras esperaba en la cola para pagar, le llamó la atención el titular de un viejo diario local en exhibición: camionero muere trágicamente al caer por un precipicio. La nota relataba el accidente ocurrido en la ruta 55 hace décadas, cuando un camión cisterna se salió del camino en una curva peligrosa. Carlos sintió un escalofrío sin saber por qué. De regreso al camión, la noche era cerrada. Carlo vio la bebida energizante y le dio un largo trago antes de ponerse en marcha. La radio seguía sonando, llenando el habitáculo con sus conocidas melodías. El cansancio parecía ceder. Pero pasada una hora, la música empezó a distorsionarse, hasta convertirse en un chirrido agudo que obligó a Carlo a taparse los oídos. Golpeó la radio pensando que se había descompuesto, pero el infernal sonido no cesaba. Comenzó a cambiar frenéticamente de estación, pero todas emitían la misma estridencia, como un alarido sobrenatural que le ponía los pelos de punta. Fue entonces que una voz gutural y cavernosa se abrió paso entre el chirrido. Camionero, camionero, ¿por qué sigues transitando esta ruta maldita? Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró aterrado hacia el asiento del acompañante buscando al bromista que se había colado en su cabina, pero no había nadie. ¿Quién está ahí? Salga ahora mismo o llamaré a la policía, gritó con la voz temblorosa. No hay salvación en este lugar olvidado, tu hora final se acerca, camionero, continuó la voz, impasible. Carlos sentía que perdía la cordura. Esto no podía ser real. Con manos temblorosas tomó su celular para pedir ayuda, hablar con alguien cuerdo que le asegurara que solo estaba cansado y imaginando cosas. Pero no tenía señal, estaba completamente incomunicado. La radio proseguía emitiendo sus horripilantes predicciones entre estallidos de estática. Es inútil que luches, camionero, pronto acompañarás en la eternidad a quienes perecieron en este lugar. Enloquecido, Carlo detuvo el camión y se bajó dando traspiés, dispuesto a escapar corriendo de allí. Pero apenas puso un pie en la banquina, una densa niebla surgió de la nada, envolviéndolo por completo y nublando su vista. La escalofriante voz parecía susurrarle ahora al oído: no puedes huir de tu destino, tu alma nos pertenece. Carlo corría desesperado sin rumbo, con la voz macabra resonando en su cabeza. Tropezó con algo y cayó de bruces al suelo. Al levantar la vista en medio de la niebla, vio con horror que había una vieja lápida frente a él con su propio nombre grabado. La noche se llenó entonces con una estremecedora carcajada. Carlos se despertó gritando dentro de la cabina, empapado en sudor frío. El radio solo emitía una tranquila melodía y la ruta se veía despejada bajo el manto estrellado.
Temblando, puso el camión en marcha y aceleró para escapar de allí. La semilla del terror ya estaba profundamente plantada en su interior. Jamás volvería a transitar esa carretera cuando la noche extendiera su manto, por mucho que eso perjudicara sus tiempos de entrega. Hay voces del más allá que es mejor no escuchar. El camionero maldito. La medianoche se acercaba mientras Carlos transitaba solo por la desierta carretera 75. Trataba de llegar cuanto antes a su destino para descargar la mercadería y volver a su casa antes del amanecer. No le gustaba nada conducir de noche por aquella ruta olvidada, pero no le quedaba otra alternativa. Lo que Carlos ignoraba es que la carretera 75 tenía una oscura historia. Hacía exactamente 15 años, un trágico accidente había terminado con la vida de Reg, un conocido camionero de la zona. Su camión cisterna cargado de combustible había caído al acantilado y explotado, carbonizando a Reg dentro de la cabina. Las causas del accidente nunca quedaron claras. La policía lo atribuyó a un desperfecto mecánico, pero los lugareños siempre sospecharon que algo siniestro ocurrió en aquel tramo de la ruta maldita. Rick había muerto con sed de venganza, incapaz de descansar en paz. Y justamente esa medianoche se cumplían 15 años de la tragedia. El espíritu atormentado de Rick acechaba la carretera 75 en busca de una nueva víctima. Al ver llegar el camión de Carlos, sonrió sombríamente. Era el momento de su venganza. La noche estaba oscura y nublada, sin luna ni estrellas. De repente, todas las luces de la carretera comenzaron a parpadear hasta apagarse por completo, sumiendo el camino en una absoluta oscuridad. Carlos maldijo y disminuyó la velocidad, encendiendo las luces altas del camión para tratar de ver mejor. Fue entonces cuando, en medio de la carretera, apareció una difusa silueta de una persona haciéndole señas para que se detuviera. Pensando que se trataba de alguien necesitando ayuda, Carlos detuvo el camión y bajó cautelosamente. Amigo, ¿estás bien?, gritó Carlos mirando hacia la solitaria figura. Pero no obtuvo respuesta. Encendió su linterna y caminó unos pasos buscando al desconocido para asistirlo. Fue su primer error. De la nada una fuerza invisible arrojó a Carlos contra el pavimento con violencia sobrehumana. Aturdido, trató de reincorporarse, pero todo le daba vueltas y un hilo de sangre caía por su rostro. Al mirar hacia su camión, quedó paralizado por el horror. El vehículo, prendido fuego, se precipitaba en cámara lenta al acantilado, tal como le había ocurrido a 15 años atrás. Carlos solo atinó a correr en dirección opuesta, mientras una risa cavernosa parecía salir desde las mismísimas entrañas del infierno. Las fuerzas le fallaron y cayó de rodillas, sintiendo que el pánico le paralizaba los músculos. Fue entonces que lo vio. A través de las llamas que consumían el camión al fondo del precipicio, se erguía una espeluznante figura carbonizada, mirándolo fijamente. Los ojos inyectados en sangre de Red destellaban odio puro. Reuniendo valor, Carlos se puso de pie y corrió tambaleante por el arcén. Debía alertar a la policía antes de que ese espíritu vengativo lo alcanzara. Pero fue su segundo error. Una fuerza irresistible jaló de su pie y lo hizo caer. Carlos giró aterrado y vio con horror como una mano huesuda emergía del pavimento y se aferraba a su tobillo. Forcejeó desesperadamente mientras más manos putrefactas surgían del suelo, arrastrándolo hacia una tumba ardiente. Con su último aliento, Carlos alcanzó su celular y marcó al azar un número desesperado. La voz de una mujer respondió al otro lado de la línea. El son alcanzó a gritar: "La carretera 75 está maldita, el camionero muerto nos quiere a todos", antes de que su cuerpo fuera tragado por las llamas del infierno y la comunicación se cortara. A la mañana siguiente, las autoridades solo encontraron su camión carbonizado al fondo del precipicio. Nadie supo dar explicación alguna al extraño incidente. La mujer que recibió esa última llamada de auxilio tampoco volvió a dormir tranquila,
atormentada por la certeza de que había escuchado el último aliento de un alma condenada. Desde entonces, la leyenda del camionero maldito se extendió como reguero de pólvora entre la comunidad de camioneros. Todos evitan la ruta 75 cuando cae la noche, temiendo ser la próxima víctima. Pero de vez en cuando algunos se aventura creyendo en simples supersticiones. Lo que no saben es que en la oscuridad sigue acechando la furia de un alma atrapada en el mundo de los vivos, consumida por una ira infernal.